Estoy consciente de un par de cosas. Uno, que soy el último obstáculo entre usted y su almuerzo. Dos, que probablemente no voy a ganar el premio de la exposición más brillante o más amena o la exposición más sólida. Entonces voy por el premio a la exposición más corta. Eso también es posible por alguna circunstancia. La verdad que los organizadores que nos invitaron a la CEPAL ADIRPES, a los que agradezco mucho, nos hicieron una larga lista de temas y pidieron un montón de expositores especialistas en todos esos diferentes temas, pero nosotros también tenemos recursos limitados. Entonces, si bien pues aquí hay varios colegas de la CEPAL, Ricardo Martner, Juan Pablo Jiménez, al rato viene el director de la CEPAL en Bogotá, Juan Carlos Ramírez, pues a mí me tocó escoger entre una serie de temas para exponer, y escogí dos, me van a escuchar ahora y más adelante. Escogí no porque hicimos el trabajo, sino porque tenemos que hacer ese trabajo de estudiar la experiencia de los fondos de desarrollo regional en América Latina y Europa. Y digo lo tenemos que estudiar porque así nos lo pidió un nuevo órgano o red intergubernamental que se llama la Red de Desarrollo Regional, la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional, que se creó hace 2 o 3 años, un poco a instancias también de nosotros y de algún proyecto europeo, y que es empujado sobre todo por 2 ministerios, el Ministerio de Integración Nacional de Brasil y la nueva Secretaría de Desarrollo Agraria, Urbano y Territorial, la SEDATU de México, que tienen ese tema en común de su objetivo es disminuir las desigualdades territoriales. A esa red también están invitados otras autoridades nacionales de toda América Latina que en su portafolio, en su cometido, tienen ese objetivo de disminuir las desigualdades territoriales. Entonces, América Latina se ha dado cuenta de que tiene un problema urgente, importante que resolver. Ese problema son las desigualdades territoriales. La geografía de las desigualdades económicas y sociales está influyendo más en las agendas nacionales de política pública, se expresa en la adopción de nuevas políticas nacionales de desarrollo regional, reformas constitucionales que definen nuevos parámetros de organización territorial, impulso a procesos de descentralización. ¿Por qué? ¿Por qué se han dado cuenta los gobiernos que ese es un tema urgente? Porque hoy más que antes, problemas que surgen en lugares de los cuales nadie había escuchado antes, tienen el potencial y la capacidad de tumbar gobiernos nacionales. Caso México, un pueblo donde sucedió algo terrible, nunca nadie había escuchado del pueblo y es capaz de producir grandes manifestaciones. Problemas locales que expresan simbólicamente las grandes desigualdades que existen en los países, tienen la capacidad de ganar notoriedad nacional e internacional. Entonces, América Latina tiene un problema de desigualdades territoriales. A solicitud de esa red de desarrollo regional hemos estudiado un poco ese tema. Tenemos una publicación que se llama El Panorama de Desarrollo Territorial de América Latina, donde miramos a grandes rasgos esos datos. Aquí está esa tabla, lo que les dice a grandes rasgos es que las diferencias entre el PIB per cápita de la provincia del primer nivel subnacional más rica y no más rica, de la más alta Producto Interno Bruto per cápita, comparado con la de más bajo PIB per cápita, en países europeos tiende a haber una diferencia de entre 2 o 3. O sea, la región de mayor PIB per cápita tiene 2 o 3 veces el PIB per cápita de la región de menor nivel. En América Latina esto en promedio es 8 veces. Esa es la desigualdad que hay. Y la noticia es un poco
peor todavía, de que estas desigualdades territoriales no dan señales de estar cambiando. Nosotros aquí hemos calculado el coeficiente Gini precisamente de esos PIBs per cápita de los primeros entidades subnacionales, provincias, departamentos, estados en Brasil y México, y de esas PIB per cápita, de esos 30 observaciones en cada país, hemos calculado el coeficiente Gini, y ese coeficiente Gini no se mueve. De esta gráfica debo decir que ustedes no pueden concluir que en un país la desigualdad territorial, por ejemplo, en Ecuador, que tiene aquí una desigualdad territorial muy alta, que es más alta que la de Bolivia, porque aquí depende mucho de cómo se definen estas entidades subnacionales. Si hacemos ese cálculo con pocas y grandes entidades subnacionales, como 7 departamentos en Bolivia, el coeficiente Gini va a salir mucho mejor que cuando calculamos ese coeficiente en un país como Ecuador, que tiene 30, pero muy pequeños, ¿no? No sé si es simple matemática. Entonces, no podemos decir que en un país es más o menos desigual territorialmente que otro, pero sí lo que podemos decir es que en el tiempo esto no cambia. Nosotros sacamos entonces la conclusión de que la desigualdad territorial no solo es una expresión de esa desigualdad económica y social que es muy característica de América Latina, sino también esa desigualdad territorial se ha vuelto causa. Es como una causalidad circular. Entonces, la propia desigualdad territorial, la forma como hemos construido socialmente, políticamente, como hemos construido el territorio, lleva en sí los factores que causan su perpetuidad, ¿no? Y eso es lo que hay que romper. Entonces, en todos los países esto ha llamado mucho la atención de los políticos, y en todos los países hemos encontrado en ese estudio a solicitud de la Red de Desarrollo Regional que existen políticas nacionales, estrategias nacionales de desarrollo regional. Hay entonces un creciente interés. Se adoptan muchas diferentes medidas de política, reformas constitucionales, la construcción de visiones territoriales de largo plazo, se impulsa procesos de descentralización, nuevas formas de coordinación de política y nuevas políticas nacionales de desarrollo territorial. Lo que demuestra es que en realidad no tenemos una teoría, ¿no?, sobre qué es la causa de esa desigualdad territorial y cómo romperla. Se hacen muchos diferentes tipos o aproximaciones a políticas. Entonces hicimos este estudio, se identifica la dimensión territorial como un aspecto clave de los procesos de desarrollo, y aunque tengan algunos objetivos similares, los énfasis de estrategias y políticas son muy diferentes. Aquí algunos ejemplos que en todos los países hay, como el capítulo 2 del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, en muchos otros hay, Política Nacional de Desarrollo Regional de SEDATU en México, en Brasil también la Política Nacional de Desenvolvimiento Regional. En todos los países hay una estrategia de política pública orientada a tratar de disminuir esa desigualdad territorial. Muy bien. ¿Quién lo hace? También son contextos institucionales muy diferentes, algunos ministerios de planificación, algunos ministerios territoriales específicos, también el papel de los ministerios de desarrollo social puede ser importante, el caso de Bolivia es muy diferente, etcétera. Los énfasis pueden ser distintos: descentralización de competencia y recursos, la articulación, me gusta mucho el nombre del Ministerio de Integración Nacional porque expresa muy bien que su objetivo es tratar de integrar mejor el país. De los planes de desarrollo territorial se desprenden ideas como construir corredores o áreas de desarrollo territorial,
Algunos países trabajan más en los temas de infraestructura, de conectividad, de integración. Otros países tienen énfasis más en infraestructura social básica, como salud, como educación. En otros países se está trabajando mucho el tema de la institucionalidad de la política pública, fortalecer la capacidad de los gobiernos a niveles locales. Esos son algunos de las estrategias. Ahora, todo esto, los países entienden que esto requiere financiamiento, que una política para combatir o para revertir esa desigualdad territorial tiene que ser financiado. Y eso entonces es el origen, la motivación, porque esa reunión de ministros que se reunió por tercera vez este año en julio, nos pidió hacer un estudio sobre las experiencias comparadas de, no quizás todas las experiencias diferentes de formas de tratar de financiar esas políticas públicas para disminuir las desigualdades territoriales, sino encontramos que en muchos países hay algo que se llama Fondo de Desarrollo Regional, y entonces nos pidieron estudiar esas experiencias. Lo que ahora aquí les estoy presentando en verdad es un primer intento de ver de qué estamos hablando para poder definir los términos de referencia de ese estudio que tenemos que hacer, y ojalá con los comentarios y sugerencias de ustedes después de mi presentación voy a estar en mejores condiciones de escribir los términos de referencia y de encargar o hacer nosotros este estudio, ¿no? Entonces, fondos de desarrollo regional, ¿qué es lo que hay en América Latina y qué es lo que hemos encontrado y qué es lo que deberíamos de estudiar? El concepto de fondos públicos orientado al desarrollo de regiones o disminuir esa desigualdad territorial tiene algunos antecedentes muy conocidos. Las referencias son el Tennessee Valley Association en los años 30, muy importante, y obviamente para la red de desarrollo regional una referencia muy importante son las políticas, los fondos de la Unión Europea. Uno de los fondos estructurales en la Unión Europea es el Fondo de Desarrollo Regional. Y aquí quizás hay que hacer un comentario sobre la justificación de financiar ese tipo de política pública. Hay como 3 o 4 formas de justificarlo. Uno es la relación con el crecimiento económico. Hay un debate muy interesante hace unos 3 o 4 años entre el Banco Mundial y la OECD, donde el Banco Mundial básicamente dice, pues tratar de financiar invertir en las regiones más atrasadas, más vulnerables, en verdad es perder dinero. Uno debería de financiar proyectos que tienen una mayor tasa de retorno, y la mayor tasa de retorno de los proyectos de inversión están en las ciudades. A lo cual la OECD en verdad dice el potencial de crecimiento está justamente en esa gran cantidad de territorios que están subdesarrollados, y uno se concentra los proyectos de inversión en las grandes ciudades. Quizás la tasa de retorno de cada proyecto va a ser superior, pero el potencial de crecimiento justo está en esas áreas más atrasadas o más vulnerables. Es una discusión entre Banco Mundial y OECD que tiene que ver con cómo promover el crecimiento económico. Ahora, después de que apareció el libro de Piketty, el tema de la desigualdad y la desigualdad como freno al crecimiento económico ha estado más claro, se está estudiando más. Para Naciones Unidas eso en realidad no es la discusión sobre si esos fondos de desarrollo regional son buenos o malos para el crecimiento del país. Porque Naciones Unidas, la CEPAL, el ILPES, razona más desde una perspectiva de derechos.
el derecho al desarrollo. O sea, la existencia de grupos de población que viven en condiciones indignas es una violación constante de los derechos humanos. Es que entonces hay un argumento no solo moral, sino también legal, de que el gobierno, como garante de los derechos, tiene que asegurar una calidad de vida digna en todos los lugares, en todos los países. Ahora, en verdad, los argumentos para justificar esos fondos de desarrollo regional que usan los países no son ni necesariamente lo de crecimiento, ni tampoco lo del derecho. Y lo expresó muy bien la película del Fin de Ter, cuando dice, aquí estamos construyendo país. Y precisamente esa es un poco la referencia, el mensaje de la Unión Europea. Cuando se empieza a crear, a construir la Unión Europea, era inconcebible que esa unión que los países están construyendo podría excluir a ciertas zonas o regiones atrasadas o vulnerables. Era un proyecto político inconcebible. Entonces, es la identidad, la visión de país, la visión de Europa, que es en última instancia el argumento político que está detrás de este tipo de fondos, ¿no? En América Latina, aunque hay argumentos políticos a veces un poco diferentes, también geopolíticos, también estratégicos, inclusive militares en muchos países donde el tema de las fronteras es todavía un problema político importante. Por ejemplo, la política de desarrollo en Chile, del norte y del sur de las zonas extremas, tiene mucho de eso, de tomar posesión del terreno. Es un argumento muy geoestratégico, casi militar, de tomar posición del terreno. Entonces, en América Latina la experiencia es muy variada, hay muchos diferentes enfoques, también muchas diferentes razones por hacer ese tipo de fondos o formas de financiamiento. Hay algunos bastante antiguos, otros menos antiguos, y ese es un poco el conjunto de cosas que nos pidieron estudiar. Entonces, el Fondo de Desarrollo Regional de Chile tiene también una lógica política muy propia, porque en Chile desde hace unos 20 años se está tratando de fortalecer ese nivel intermedio de gobierno, los gobiernos regionales. Hace poco, por primera vez, se eligieron popularmente los consejeros regionales. Ya pronto van a elegirse los gobernadores de las provincias. Bueno, para que estos, digamos, nuevos gobiernos regionales tengan algo útil que hacer, pues hay un fondo de desarrollo regional que es básicamente el fondo de inversiones para los gobiernos regionales. Lo que sí, y eso demuestra un poco lo que yo decía, que América Latina se ha dado cuenta de que aquí hay un problema urgente, importante que resolver, el problema de la desigualdad territorial, es el aumento en la importancia relativa del financiamiento de ese tipo de fondos, como el Fondo de Desarrollo Regional en Chile. En Brasil es, como siempre, bastante más complejo, tiene muchas diferentes formas de financiar los desarrollos regionales. Hay básicamente dos importantes tipos: los fondos constitucionales construidos en la Constitución del 88 para el financiamiento de centro-oeste, nordeste y el norte. Son instituciones financieras federales de carácter regional que ejecutan programas de financiamiento a sectores productivos. Aquí también podemos ver dos diferentes ideas, de que el problema de la desigualdad territorial puede ser un problema del mercado de capitales privados, o sea, las empresas en zonas vulnerables no encuentran financiamiento para sus proyectos productivos, o puede ser un problema de financiamiento de obras públicas, de inversión en infraestructura, de carreteras. Son dos ideas casi completamente diferentes, y hay más ideas que están detrás de ese tipo de fondos de financiamiento del desarrollo regional. Pero además de esos fondos constitucionales,
como parte del Plan Nacional de Desarrollo Regional, se crearon los fondos de desarrollo regional que son para el desarrollo de la Amazonía, del Nordeste y del Centro-Oeste. Y entonces son las áreas, los brazos financieros, si tú quieres, de la Superintendencia de Desarrollo, son una especie de agencias de desarrollo regional, como es la Superintendencia de la Amazonía, del Nordeste y del Centro-Oeste. También en este caso de Brasil, aquí estamos solamente hablando de los fondos constitucionales, se ve que en los últimos años el financiamiento de estos fondos ha aumentado notoriamente. Bolivia es un poco una cosa diferente, también tienen un fondo que tiene el mismo nombre, pero yo ya aprendí que las cosas que tienen el mismo nombre no necesariamente son iguales. El Fondo de Desarrollo Regional en Bolivia es una entidad financiera no bancaria que también financia sobre todo crédito para proyectos productivos a empresas privadas. También financia programas de desarrollo institucional en municipalidades, etc. Y aquí ese es gestionado por el Ministerio de Planificación. Aquí, a contrario de otros ejemplos, no vemos el aumento relativo en importancia de esta forma de financiamiento, que es, inclusive para Bolivia, relativamente poco. Bueno, en Colombia ustedes saben mucho mejor que yo. Aquí hay algunos elementos muy básicos de lo que son los fondos de desarrollo regional y los fondos de compensación regional que hemos mirado para ver si estos son experiencias que vale la pena comparar con las otras experiencias en América Latina que los he mencionado. No les voy a explicar a ustedes cómo funciona esto en Colombia. Quiero mencionar, por último, el tema de los fideicomisos de desarrollo regional en México, constituidos en el año 2001, que se destinan a fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos identificados por los actores del fideicomiso como detonadores del desarrollo económico y social de su región. Existen 4 para el desarrollo regional sur-sureste, el centro país, el centro occidente y el desarrollo regional nordeste. Los de Europa que mencioné como fuente de inspiración y quizás de referencia, solo decir que la finalidad del Fondo Europeo de Desarrollo Regional es precisamente contribuir a corregir los desequilibrios regionales dentro de la Unión, debe contribuir a reducir las diferencias entre regiones, se orienta especialmente a regiones más atrasadas o menos favorecidas o que tienen desventajas naturales o que han tenido pues desastres, etc. Contribuye, aquí la idea en Europa es cohesión, ¿verdad? Contribuye a financiar ayudas orientadas a reforzar la cohesión territorial también, y entonces apoya a regiones donde puede haber problemas de declive de ciertas industrias o otros retrasos de desarrollo. Muy interesante, y lo que no he visto en las experiencias latinoamericanas es que en Europa este tipo de fondos se concentra en investigación y en innovación tecnológica, en tecnologías de información de comunicación, esa inversión en conectividad pero virtual, y financiamiento, lo cual también existe en América Latina, financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Entonces, estos son un poco las diferentes referencias que existen. Aquí podemos ver también en Europa que en cuanto a montos esto ha aumentado. Esa gráfica es un poco engañosa. Pero entonces participación en el PIB nominal de fondos de desarrollo regional, las cosas que llevan ese nombre, en Europa del 12 son 2% del PIB, en Europa del 27 un 0.34, y ahí son, yo diría, flujos de financiamiento bastante importantes en la mayoría de los países. ¿Cómo estudiarlo? Y aquí voy a retomar, a concluir, esas son un poco mis ideas sobre las preguntas o las hipótesis que motivarían el estudio que tenemos que empezar a hacer.
yo les dije que hay como 3 o 4 ideas detrás. Una de estas ideas es el fortalecimiento de los gobiernos locales, el fortalecimiento de la gestión pública a nivel local. Eso ciertamente es una idea importante y se ve que en todos los fondos, no en todos, pero en la mayoría de los fondos en América Latina, la ejecución de estos proyectos descansa sobre todo en gobiernos regionales y gobiernos locales. Sin embargo, creo que esto tiene un problema, porque la dinámica del desarrollo económico y social a veces no tiene que ver con las divisiones políticas administrativas. A veces es muy importante entender cómo funcionan los mercados de trabajo, o como mencionó el presentador anterior, cómo funcionan los mercados de tierra, cómo es regulado el mercado de bienes raíces. Esos son temas importantes, mercado de trabajo, mercado de tierras, pero que no respetan las fronteras políticas o administrativas. Entonces requiere una mirada que cruza esas fronteras. Requiere quizás proyectos que pueden ser compartidos entre diferentes municipios, que pueden ser transfronterizos, que requieren la cooperación de varias provincias, o una mirada quizás desde la nación sobre cómo se da la dinámica del desarrollo en determinados territorios, pero que no sean necesariamente definidas como territorios político-administrativos. Entonces, en América Latina no he visto muchos ejemplos de la definición de territorios más funcionales. Ya decía yo, tipo mercado de trabajo, que es el ejemplo más clásico. Creo que necesitamos avanzar en esa línea para comprender mejor cómo se producen y cómo se perpetúan esas desigualdades territoriales. La última lámina es esa, comparado también con la experiencia europea cuando se asignan recursos financieros muy importantes al financiamiento de algo que es tan todavía difícil de entender como las desigualdades territoriales. Necesitamos tener mucha información y mucha información estadística para poder justificar y transparentar la asignación de recursos. Ese precisamente es el motivo por el cual en Europa hay un esfuerzo realmente muy importante por mejorar la información estadística georreferenciada sobre el desarrollo económico y social, que es el proyecto ESPON, entre otros ejemplos. En América Latina tenemos que hacer mucho más en georreferenciar las estadísticas de desarrollo económico y de desarrollo social, porque sin esa base estadística que nos permite evaluar el impacto de los proyectos de desarrollo regional, difícilmente podemos justificar y transparentar los criterios de asignación de recursos. Entonces, el tema de las estadísticas subnacionales y su mejoramiento es fundamental. Hemos visto que hay muchos diferentes enfoques de cómo organizarlo, qué institucionalidad tiene, y una de las cosas que están detrás de eso es que hay dos ideas diferentes. Uno es que estos son cosas temporales, que necesitamos ayudar a las regiones más atrasadas hasta que estén desarrolladas y están al mismo nivel, y ahí termina nuestra forma de financiamiento. Y otra concepción que es que este financiamiento del desarrollo regional es algo permanente, es algo que necesitamos tener ad eternum. Y esa definición sobre la temporalidad de esos fondos de desarrollo regional creo que determina el origen de financiamiento, su condición o estatus legal. En algunos países es parte de la Constitución, en otros son temas mucho más administrativos, y su forma de gestión. Decía yo que en América Latina hay, por un lado, un grupo de fondos que se orientan a facilitar el acceso a crédito para la empresa privada, pequeña, y otros fondos que precisamente tratan de resolver el problema del financiamiento de las obras públicas, de infraestructura básica. Creo que se necesitan ambas cosas, ¿no? Tanto el financiamiento de la inversión pública como el financiamiento de la inversión privada. No sé cuál es el balance y no sé si los fondos lo han resuelto de buena manera.
Y por último, pensando sobre todo en el ejemplo, la inspiración europea de esos fondos estructurales, entre ellos el Fondo de Desarrollo Regional a nivel europeo, uno se pregunta, ¿y en América Latina eso lo necesitamos también? En el Mercosur, en el Centroamérica, en UNASUR, ¿existe esa mirada territorial geográfica sobre el desarrollo económico y social de este continente? ¿Es posible tener en los esquemas de integración un fondo de desarrollo regional supranacional al estilo de la Unión Europea? Hay un solo ejemplo que encontramos, que es el ejemplo de FOSEM, un pequeño fondo en Mercosur que precisamente se orienta a financiar actividades y proyectos de desarrollo en las zonas más atrasadas. Esto, la verdad, es el sueño que creo que queremos colocar ese tema en la agenda supranacional de política pública, en la agenda de los gobiernos de América Latina cuando se reúnan. Con eso termino mi presentación. Muchas gracias.